Dios le bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Reinaldo Manrique. Bienvenidos a su canal, El Defensor de la Fe. En este primer episodio vamos a tocar un tema que se llama Persevera en el sufrimiento. He creado este canal con la única finalidad, sencillamente, de predicar la palabra de Dios. Y para empezar, vamos a hacer una breve oración para iniciar con este mensaje de la palabra de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y a orar conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Te ruego, te suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú me ayudes a poder compartir tu palabra, Dios mío. Que tú me des tu presencia, tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo para compartir tu palabra, sin la cual yo nada podría hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, vamos a empezar. Hoy en día, mucha gente se pregunta, ¿por qué será que hay tanto sufrimiento? ¿Por qué será que hay mucha gente que está sufriendo? Mucha gente se pregunta si Dios es real y Dios es tan bueno. Entonces, ¿por qué Dios permite que el hombre sufra tanto? Y entonces hay ese interrogante. Pero la palabra de Dios hoy te enseñará el porqué de muchas veces se sufre. Te invito a ver tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 26. Capítulo 26 del libro de Proverbios. Y nos vamos al versículo 3. Y dice así la palabra de Dios: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. La vara para la espalda del necio. ¿Quién es un necio? Si tú buscas los sinónimos de necio, dentro de ellos encuentras a la terquedad, ¿no? Que es muy conocido por todos nosotros, ¿no? La terquedad es un sinónimo de la necedad. Entonces, una persona necia se puede considerar como una persona terca, una persona que se cierra en su propia forma de pensar, no aceptando una razón, el cual se comprueba que es verdadera. Se cierra en su propia forma de pensar. No acepta consejos de nadie. Aunque tengan razón, no lo acepta. Es una persona terca. Es una persona necia. Pero ¿qué hay para el necio? Dice la palabra de Dios: el látigo para el cabestro, el látigo para el caballo, perdón, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Muchas veces el necio recibe castigo, justamente porque está haciendo las cosas mal, porque está haciendo las cosas que no debe hacer, porque se está equivocando. Y sin embargo, a pesar muchas veces que se da cuenta, vuelve a reincidir sobre lo malo. Vuelve a hacer lo mismo, sabiendo él que eso está mal. Sin embargo, lo vuelve a hacer. Y no quiere dejar de hacer lo malo. Se cierra. Una persona terca, una persona necia, que no entiende razón de nada, ni de nadie. Y dice la Biblia: la vara
para la espalda del necio. Habla de un castigo para una persona que tiene esa condición, que está en esa condición de necedad. Pero también dice la palabra de Dios sobre el necio en el Salmos 32:9. Salmos 32. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmos 32? En el versículo 9 dice la palabra de Dios: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No seas así, dice. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. No seas como ellos, que no entienden razón, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que persevera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, la Biblia habla y confronta la necedad. La Biblia da a entender que aquel que practica la necedad llegará el momento en que empezará a percibir las consecuencias de haber actuado así. Las consecuencias de haber actuado de una manera equivocada, de haber reincidido sobre lo malo, a pesar que escuchó la verdad, a pesar que entendió tal vez que estaba haciendo de forma incorrecta. La Biblia dice: la vara es para la espalda del necio. ¿Ven? Pero también veamos Proverbios 19:29. Proverbios 19:29. Dice la palabra de Dios: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Hay juicio. ¿Para quiénes? Para los escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? El que hace escarnio. ¿Y qué es hacer escarnio? Es hacer burla. La Biblia dice: preparados están los juicios para esa persona. Pero también dice que hay azotes para las espaldas de los necios. La necedad es un problema. Es una de las razones por el cual muchas veces se sufre. A veces Dios permite el sufrimiento, no porque sea malo, sino porque, si te das cuenta, el hombre muchas veces no entiende, como lo dice acá: no seas como el mulo, que no entiende, dice la Biblia. Entonces, a veces por no entender bien, o por cerrarse a tu forma, a tu manera, puede ocurrir de que estés sufriendo. Existe eso, esa posibilidad. Que Dios está azotando muchas veces por la necedad del hombre, por cerrarse en su propia forma, cuando el hombre necesita cambiar. Por eso es que Dios permite que el hombre sufra, porque necesita cambiar. Hay mucha gente que está andando mal, espiritualmente hablando. Necesita cambiar. Entonces es eso lo que Dios confronta. Necesita cambiar. Necesita mejorar. Necesita ya no practicar lo que está mal. Eso necesita. Y esa es una de las razones por lo cual Dios permite el sufrimiento. Pero hay ocasiones
en que también no se puede generalizar. No siempre es porque una persona está pasando sufrimiento, no siempre quiere decir que por eso es porque ha pecado o es porque ha hecho lo malo. No siempre es por eso. Tenemos como ejemplo al íntegro y ejemplar Job. Job fue un ejemplo de integridad. Pero sin embargo, a pesar que fue un ejemplo en integridad, Dios permitió que pasara momentos difíciles, momentos de enfermedad. Entonces, decir que siempre, por cada vez que vemos a alguien sufrir, por eso se puede decir que necesariamente está en pecado. ¿Será así? ¿Será cierto eso? Como le repito, ahí tenemos como ejemplo a Job. Pero también tenemos como ejemplo a Pablo. Pablo, el apóstol Pablo. Recordamos que el apóstol Pablo decía, le rogaba a Dios que lo sanara. Pablo no le obligaba a Dios. Pablo le rogaba a Dios que tuviera misericordia y que lo sane. Pero a pesar que Dios tiene misericordia, Dios decidió no sanar a Pablo. Dios decidió no sanarlo de su enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? No, pues, sino porque decía Pablo, para que las revelaciones, no me daba a entender Pablo, que para que las revelaciones no lo enaltezcan su corazón. Un aguijón en la carne para que lo abofetee. Y entonces él le rogaba a Dios que le quitase eso. Pero sin embargo Dios decidió no quitárselo. Le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ahí hay otra muestra. Pablo, Dios no quiso sanarlo. Entonces, Dios, que es soberano, permite muchas veces que ocurran esa clase de problemas, porque a veces quiere enseñarnos algo. ¿Por qué Dios permite que alguien ya parta de esta tierra? ¿Será que Dios lo hace porque es malo? ¿Será por eso? Pero hay gente que, estando viva, se dedica a hacer lo malo, se dedica a perjudicar al otro. Entonces, Dios, que es tan sabio, muchas veces permite que esa clase de personas que ya no desean cambiar, ya no desean arrepentirse, Dios desea quitarlos de la tierra. Pero también hay otros que, a pesar que no han hecho cosas malas en el sentido de practicarlas, que todos en realidad hemos hecho lo malo, todos en un momento hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Es obvio de que nadie es perfecto. Pero, sin embargo, podemos decir que Dios, a pesar que hay personas que no han hecho cosas malas, Dios en ocasiones ha permitido quitarlos de esta tierra. ¿Pero por qué? Sencillamente, amigo, porque ya les llegó su hora. Porque todo tiene su tiempo. Cuando Dios quiere, la Biblia enseña que Dios es el creador de la vida, pero también enseña que Él es el que la quita.
Y si Él es el que la quita, entonces no hay nada que hacer. Dios puede permitir llevarse ya a esa persona porque ya lo quiere llevar, porque tal vez esa persona ya terminó su objetivo en esta tierra, y entonces Dios decide llevárselo. Y no por eso quiere decir que Dios está haciendo una maldad. Entonces eso hay que tener cuidado, porque muchas veces hoy en día escuchamos, decretamos que vas a tener 15 años más de vida, 20 años más de vida. ¿Pero eso lo decidirá el hombre? ¿Acaso la Biblia no enseña que Él es el que da la vida y que Él es el que la quita? ¿Acaso por una oración se puede cambiar los propósitos de Dios? ¿Acaso le vamos a enseñar a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Ah? ¿O es Dios el que le enseña al hombre con su palabra? La Biblia dice, guardaréis mis decretos. Jehová dijo eso en su palabra. Guardaréis mis decretos. O sea, los decretos de Él. No lo que tú decretes. Tú no tienes que decretar nada. Porque la Biblia enseña, guardaréis mis decretos. Guardaréis mis estatutos. Entonces, ¿por qué vas a tú decretar? Es Dios el que decreta. Es Dios el que establece las cosas. No eres tú. Entonces hay que tener cuidado. Lamentablemente hoy en día se han levantado lo que la Biblia enseñaba. Lo que la Biblia enseña. Que van a aparecer para estos últimos tiempos falsos profetas. Que engañarán, dice la Biblia, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es por eso que Dios en su misericordia quiere hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Muchos han cambiado, muchos que predicaban una palabra conforme a lo que Dios enseñaba, lamentablemente hoy en día predicando mentira, predicando con la misma Biblia, pero manipulándola para sacar provecho. Y por esa razón hemos abierto este canal para poder enseñar la palabra de Dios, para confrontar las mentiras conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, también le invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, que dice Lucas en el capítulo 9. Lucas 9. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay mucha gente que por causa de haber visto tantas mentiras ha decidido apartarse de Dios. Otros ya están apartados de Dios hace tiempo. Muchas veces, en ocasiones, se debe por los malos ejemplos que vieron en otros. Hay que reconocerlo, porque muchas veces hay malos testimonios. Hay mucha gente que predica la palabra de Dios, pero sin embargo no vive la palabra de Dios. Predican de amor, pero sin embargo no practican la verdad. Y eso es contradictorio, porque dice la Biblia que el amor
no hace nada indebido. Y si el amor no hace nada indebido y un ministro engaña usando la misma Biblia, entonces, ¿dónde está el amor de ese ministro? ¿Será que ama las almas? ¿O será que tal vez su corazón se está desviando? Y ahora en vez de amar las almas, está amando el dinero. Porque según la Biblia hay muchos que predican por ganancia deshonesta. Pero dice la Biblia, tú que conoces la palabra de Dios, si tú pones tu mano en el arado y si tú miras atrás, no eres apto para el reino de los cielos. No eres apto. El Señor nos llama a perseverar. Vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos. Salmos 40. ¿Qué dice en Salmos 40? Salmos 40, en el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Sus pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Ahí está la palabra de Dios. El que no mira a ellos, solamente tiene su mirada en Dios. Si el otro peca, su problema, pero tú sigue adelante. Pero tú no te rindas. Ves que otros, a pesar que están en el camino, pero notas que se han desviado, tú no hagas lo que ellos hacen. Tú sé valiente, tú persevera, tú sigue adelante y Dios estará contigo. Tú practica la verdad, tú practica la justicia y Dios estará contigo. Y Dios te ayudará. Hay mucha gente que dice, ¿por qué será? Pero justamente ahí está el porqué. Dios a veces permite estos momentos. ¿Pero para qué? Porque Dios quiere que perseveremos en el sufrimiento. Tanto el que conoce la palabra de Dios como el que es inconverso. El inconverso, Dios lo llama a arrepentirse. Dios lo llama a pedirle perdón a Él. Pero a la iglesia también. Dios lo llama. ¿A qué? A que se arrepienta de que a pesar que conoce la palabra, muchas veces tiene que arrepentirse porque ha hecho lo malo. Porque a pesar que conoce la palabra de Dios, se ha vuelto atrás. Se ha vuelto atrás. Muchos han retrocedido. Muchos conocieron la palabra de Dios. Pero por mirar los malos ejemplos del otro, por mirar al hombre, retrocedieron. Y crees que eso está bien. Y crees que Dios eso te lo va a pasar por alto. Y crees que por eso tienes razón. Eso no agrada a Dios. Recuerda, Salmos 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿En quién tienes que poner tu confianza? ¿En quién has debido poner tu confianza, tú que te has apartado de Dios? ¿En quién has tenido que poner tu confianza? ¿En el hombre? ¿En ese que falló?
¿En quién estaba tu confianza? Ahí está. Tu confianza tuvo que estar en Jehová. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se debían tras la mentira. Bienaventurado serás. Entonces, no mires en el sentido de que no por causa de que otros se han desviado a la mentira, no por eso debiste retroceder. Por ninguna razón, incluso, no debiste retroceder. Te acobardaste. ¿Sabes por qué? Porque te descuidaste. Porque dejaste de buscar a Dios como tiene que ser. Porque orabas menos. Porque escudriñabas menos la palabra de Dios. Ya no llorabas en la presencia de Dios. Ya no buscabas el rostro de Dios como antes. Como cuando lo conociste. Y entonces perdiste tu primer amor. Y caíste. Y pecaste contra Dios. Pero Dios te llama a levantarte. Dios no dice, quédate ahí. Al contrario, Dios levanta al caído. Dios levanta al caído. No te olvides. Te invito a cerrar tus ojos. Y ahí hacer una oración. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Gracias, Dios mío. Te ruego que tú perdones a todo aquel que se arrepiente de corazón, a todo aquel que decide pedirte perdón de corazón, a todo aquel que reconoce que es un cobarde y que miró al hombre en vez de mirarte a ti, Señor. Te pido que tú lo vuelvas a levantar y vuelvas a escribir su nombre en el libro de la vida. Vuelve a entrar a su corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Y conmigo hasta la próxima en este tu canal, El Defensor de la Fe. Dios te bendiga.